nosotros Pablo Reina para aclararnos todas nuestras dudas sobre finanzas. La tasa de interés en su máximo histórico. Bueno, vamos a hablar sobre la tasa de interés, que es un porcentaje que ofrece los bancos, sobre todo con el Banco de México Central, con el propósito de tener un punto de referencia sobre cuánto me cuesta a mí el dinero. Número uno, si estoy desde el punto de vista ahorrador, cuánto dinero me va a dar por ahorrar mi dinero directamente en una cuenta, o en su defecto, si yo voy a solicitar un crédito, es la tasa de referencia que a mí me va a permitir más el porcentaje de ganancia de la institución bancaria para poder, de alguna manera, ellos recibir un beneficio, y te dan cierto porcentaje, sobre todo para poder dar el crédito, y tú tienes que pagar ese crédito en base a esto. Por ejemplo, si yo voy al banco y pongo un ahorro, posiblemente la tasa debe oscilar entre 8.5 menos los impuestos, pero si yo voy a solicitar un crédito, el banco posiblemente me va a dar una tasa de 16, 17, 20, 30%, dependiendo del tipo de crédito y dependiendo de la inversión que se vaya a realizar. Ahora, esto es la referencia, sobre todo con la inflación, porque hemos estado hablando de la inflación las últimas semanas. ¿Y qué es lo que motiva a fijar esta tasa? Pues básicamente la inflación está en 8.15%. El Banco de México tuvo que elevar en 75 puntos, prácticamente a 8.8 la tasa de referencia, para que el interés que tú recibas no se lo coma la inflación. ¿Qué significa? Que si la inflación está por debajo, la tasa tiene que estar por arriba para que los ahorros de las personas no perder. Esto se traduce en un costo de los créditos, como lo mencionaba. Estamos viendo ahorita una gráfica en pantalla en donde vemos el comportamiento de la trayectoria del interés que se ha fijado en los últimos años. Y si observamos antes de la pandemia, prácticamente en el cierre de la administración anterior, la tasa de interés continuaba con una tendencia a la baja. ¿Qué significaba? Que la inflación estaba controlada, que había crecimiento, había productividad, había eficiencia, los costos bajaban, los costos operativos, y esto nos permitía estar de alguna manera con una tasa muy baja. Viene el tema de la pandemia, y al momento en que se pierde ahora sí que la cadena productiva, la distribución de productos, esto genera una tendencia al alza porque empieza a haber escasez de productos, empieza a haber escasez de alimentos y todo empieza a subir, y al momento de subir, Banco de México tiene que hacer un ajuste para llegar al pico donde nos encontramos ahorita. Ahora, regresando al tema, el costo de los créditos pues se van a incrementar. Si usted tiene tarjeta de crédito, tiene algún préstamo personal, tiene algún crédito de revolvente, y su tasa de interés, significa que va a estar subiendo los pagos de interés que tenga que hacer periódicamente. Si su tasa de interés es fijo, que puede suceder, por ejemplo, en un crédito hipotecario de las casas, en un crédito de un auto, algún terreno, ellos normalmente siempre tienen la tasa fija porque son a periodos de 30 años. Entonces, no se preocupen tanto porque no se va a mover la tasa. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Para poder controlar y bajar esa tasa de interés y la inflación, pues va a depender mucho de la política monetaria, cuáles son las expectativas del gobierno en cuanto a su política para poder controlar la inflación. Desafortunadamente la incertidumbre, se especula mucho, se habla mucho, si la inversión, si no va a llegar, si ya va a depender mucho de lo que haga Estados Unidos con su política monetaria, porque dependemos en un 90% de su economía. Y todo eso pues genera incertidumbre. La inflación de la pandemia que seguimos arrastrando, o sea, esta inflación no es de este periodo, es una inflación que se generó durante la pandemia y que ya la veíamos acumulada, y como lo veíamos en la gráfica, que generó una tendencia hacia la alta. Los conflictos bélicos que también nos están perjudicando, lo que está pasando principalmente con Rusia y Ucrania, lo que se está haciendo con China también y Taiwán, eso es prácticamente un conflicto que ese no está desarrollado, pero genera. Se va a comprimir el consumo, muy probablemente vamos a ver que las personas ahorita, y lo estamos viendo, pues todo está muy caro, no les alcanza, están optando por compramos menos o reciclamos, que eso es lo que están haciendo muchas personas, y pues hablar del ahorro va a ser un poco imposible porque no te va a alcanzar. O sea, no hay ahorita maniobra. Si no me queda dinero. Exactamente. Muy bien. La pregunta del día, Pablo. El tipo de cambio. No está Juan Carlos, pero no él está Carlos, pero yo pido, a ver, ¿me pueden enfocar, por favor? Quiero una... sí, Juan Carlos, tú que me estás viendo, me estás escuchando, quiero decirte que me debes un desayuno. $19.91. Muy bien, Pablo.
Oye, súper alto, pero nos da gusto porque está a menos de 20. Muchísimas gracias Pablo, por habernos acompañado esta mañana. Temas preocupantes, pero bueno, es lo que estamos viviendo hoy en día. Nos vemos en estos días. En estos días, gracias.